En un video que subí hace unos días, yo hablé un poco sobre qué criterio utilizaba Argentina para definir qué era y qué no era un caso sospechoso de COVID-19 y anticipé un poco que al correr de los días ese criterio va a ser modificado porque ya teníamos circulación local del virus y le ponía demasiado énfasis a los casos importados. Entonces en este video me gustaría un poco comparar el criterio que había vigente cuando subí ese video, que voy a dejar en las tarjetas, que era el que había subido el Ministerio de Salud el 16 de marzo de 2020, con la versión más actualizada, que es la del 30 de marzo de 2020. Que dejo el link en la descripción por si quieren acceder a ella o leerla por ustedes mismos o ver algo que yo no haya nombrado en el video. Entonces repasemos rápidamente qué es lo que la versión del 16 de marzo decía sobre qué es y qué no es un caso sospechoso de COVID-19. Y lo que decía esto era que una persona iba a ser tomada como un caso sospechoso en caso de que presente fiebre, algún síntoma respiratorio y en los últimos 14 días, que es el tiempo de incubación de la enfermedad, haya estado en contacto con algún caso confirmado o probable de COVID-19 o que haya estado en algún país con circulación local del virus. En ese momento, China, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y algún país más que se me está olvidando. Y después, las personas que no cumplan con ninguno de los requisitos anteriores, pero que presenten una enfermedad respiratoria aguda grave que los lleve a utilizar asistencia mecánica para respirar, es decir, un respirador artificial, y que su enfermedad no pudiera ser explicada por ninguna otra, se los iba a tomar como un caso sospechoso de COVID-19. Ahora comparemos con la versión más actualizada, que sufre básicamente dos cambios. Número uno es que ya no se aclara que las personas que tengan los síntomas y vengan de afuera tienen que venir de un caso con circulación local del virus, básicamente porque todos los países del mundo tienen circulación local a esta altura, está extendido por todos lados. Y el cambio que sí me parece más importante, que es este, donde flexibiliza y abre muchísimo el criterio para tomar como caso sospechoso y testear a personas que se hayan contagiado de manera local o en el propio país y no que hayan venido de afuera. Y el primer cambio grande que hacen es que ya no se necesita que la persona tenga una enfermedad respiratoria grave y que esté con un respirador artificial, sino que todo paciente con diagnóstico de neumonía y que no se pueda explicar por ninguna otra enfermedad va a ser tomado como un caso sospechoso. Y después todo personal de salud que presente los síntomas, es decir, fiebre y algún síntoma respiratorio, se lo va a tomar también como un caso sospechoso. Ahora, yo antes nombré que uno de los casos posibles de un caso sospechoso es que sea una persona que presente los síntomas, fiebre y algún síntoma respiratorio, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con un caso confirmado probable de COVID-19. Ahora, esta definición de contacto estrecho es también una definición dinámica y que varía a lo largo del tiempo dependiendo de la situación de Argentina respecto a la epidemia, que en su versión más actualizada lo que dice es que toda persona que haya estado cuidando a un caso probable o confirmado, mientras presente síntomas y que no haya tenido el equipamiento de protección adecuado, se lo va a tomar como un contacto estrecho de esa persona enferma. A su vez, también, toda persona que haya permanecido a menos de 2 metros de distancia de un caso confirmado o probable, mientras esa persona presenta síntomas, se lo va a tomar como un contacto estrecho también. Después, el otro caso es personas que trabajan en el mismo lugar o personas que hayan compartido el aula. Después, en el caso del transporte, se define que en el caso de personas que viajen en avión o en colectivos o micros, se va a tomar como contacto estrecho a los que viajen hasta 2 asientos de distancia respecto del caso confirmado o probable de COVID-19. Y en el caso de los buques, se va a tomar como contacto estrecho a todas las personas que viajen en el buque que haya un caso confirmado o probable de COVID-19. Y esta definición va a tomar aún más importancia cuando se levante la cuarentena, porque una vez que la cuarentena sea levantada, va a ser crucial el trabajo de seguimiento epidemiológico de los casos confirmados y de sus contactos estrechos, para identificarlos rápidamente y avisarles que son
un contacto estrecho, un caso confirmado, y que deben aislarse en su casa por 14 días y ver si desarrollan los síntomas o no, y en caso de que lo hagan, se los testeará a ver si están positivos para el COVID, para el SARS-CoV-2 o no. Ahora quiero hablar un poco de algo que surgió en mi cabeza a partir de un hilo de Twitter donde había un par de personas discutiendo, porque alguien había dicho que deberían hacer un testeo masivo de todo el mundo y que con eso se arreglaría el problema y listo, y él estaba siendo criticado muy duramente por eso. Y quería aclarar lo que dije en otro video, porque yo he dicho anteriormente que hay que testear, testear y testear, y que hay que testear muchísimo para poder contener a este virus, y eso podría malinterpretarse para ese lado también. Se podría malinterpretar para el lado que yo estoy diciendo que se debería testear a todo el mundo, y no es eso lo que quise decir, porque tengo muy en claro que es totalmente inviable testear a toda la población, a 45 millones de personas. Primero porque es inviable a nivel operativo, porque el número de test diario que Argentina pueda hacer no requeriría un tiempo exageradamente largo para poder testear a todo el mundo. Y veamos, tengamos un punto de comparación. Veamos qué es lo que hace Corea, un país mucho más desarrollado y avanzado que nosotros. Testea 5.500 personas por día. Si nosotros testeáramos ese día, a ese ritmo, Argentina le tomaría alrededor de 8.000 días para poder testear a toda su población. Entonces, es un tiempo demasiado largo, obviamente que no se podría hacer, y después sería carísimo hacer esto. Entonces, a lo que yo me refería cuando en otro video dije esto de testear, testear y testear, o testear muchísimo, no era al testeo de la población entera, porque sé que eso es totalmente imposible de poder realizarse por los dos motivos que nombré antes, sino a una ampliación de lo que es un caso sospechoso, y por ende testear a bastante más gente de lo que se estaba haciendo. Y a lo que yo me estaba refiriendo va más que nada dirigido para el momento en que se levante la cuarentena, porque mientras esté la cuarentena, el movimiento de gente es chico, la cantidad de contagios que vas a tener va a ser chica. Pero una vez que vos levantes la cuarentena, y eso tiene que pasar porque no podemos vivir encerrados, y cuando eso pase, va a ser de vital importancia el seguimiento epidemiológico y encontrar rápidamente a los casos, a los contactos estrechos de los casos confirmados o probables de COVID-19. Y esta enfermedad tiene básicamente dos problemas, y es que sabemos que hay personas que tienen una versión muy leve de la enfermedad, que presentan muy pocos síntomas y que de todas maneras son contagiosos, y que las personas también son contagiosas antes de que comiencen los síntomas, y hasta que hay personas totalmente asintomáticas y que son contagiosas de esta enfermedad. Entonces lo que yo pensaba cuando hablaba de eso de testear muchísimo, iba relacionado a cómo se iba a hacer para poder encontrar esos casos de transmisión asintomática o presintomática, o transmisión durante síntomas muy leves. Y lo que a mí me parece que quizás se podría hacer, obviamente mi opinión tiene una importancia cero, yo no formo parte del gobierno ni nada, y de hecho ellos esto obviamente lo saben, porque yo no soy ningún iluminado ni nadie que tiene información que no tengan las demás personas. Y si no lo están haciendo ahora, por algo será. Por algo será. Y cuando su propio análisis de costo-beneficio dé positivo, van a implementar estas cosas, si es que así lo piensan. Pero lo que a mí me parece es que quizás ampliar la definición de un caso sospechoso a algo como a la única diferencia que tenemos ahora de criterios con Corea, por ejemplo, que es que sea un caso sospechoso el contacto estrecho que posea síntomas respiratorios pero que no tenga fiebre. Pues me parece que para poder agarrar esos casos que presentan la versión muy leve de la enfermedad, vos tenés que incluir a los que no tengan fiebre, porque algunos de ellos no van a tener fiebre y vos no querés que se te escapen ninguno, básicamente, en el momento que ya haya levantado la cuarentena, porque sabemos que una sola persona enferma con esto puede infectar a muchos. Y eso se puede volver un problema y un brote que crezca de manera muy rápida. Y entonces tenés que volver a hacer una cuarentena exigente como la que estamos haciendo ahora, y es lo que querés evitar para no matar económicamente al país.
Y después la otra ampliación de caso sospechoso que al menos no vi que la tenga Corea tampoco, pero que me parecería que ya es hora de empezar a implementarla, y es que se sume como contacto estrecho a las personas que tuvieron en contacto con todas las condiciones que dije antes, con un caso confirmado o probable de COVID-19, pero hasta 48 horas antes de que hayan comenzado los síntomas. Porque como dije hace un ratito, ya sabemos que esto se transmite antes de que comiencen los síntomas y que hay también personas asintomáticas y personas con enfermedad muy leve y que lo transmiten. Entonces me parece que sería una ampliación importante hacer para el momento que se levante la cuarentena, para también agarrar esos contagios y evitar que se te formen clustas que rápidamente podrían crecer y hacer otro brote que nos lleve a hacer otra cuarentena exigente como la que estamos haciendo ahora, que es lo que queremos evitar para no generar más problemas económicos, obviamente. Y la otra ampliación del criterio de casos sospechosos en el que pensaba que quizás se puede implementar cuando se levante la cuarentena es en el caso de los transportes públicos, donde pienso que quizás sería bueno ampliar la definición más allá de lo que hay actualmente, que es, se va a tomar como caso sospechoso a las personas que estén a 2 asientos o menos del caso confirmado o probable de COVID-19. Me parece que al ser estos medios de transporte lugares cerrados, chicos, con mucha gente adentro, quizás se pueda dar un contagio mayor que el que vemos en condiciones normales, que es hasta 2 metros de distancia del paciente, y hay algún trabajo que así lo indicaría, y pienso que quizás esta ampliación podría servir al momento que se levante la cuarentena, que es cuando el seguimiento epidemiológico va a tomar muchísima importancia, ¿no? Bueno, y gracias por el video de hoy y nos vemos en el próximo video.